Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva charla del Centro de Investigación e Innovación en Análisis de la Conducta, CIAC. Hoy mis compañeros, María Paula González, miembro del semillero de análisis experimental y aplicado de la Universidad Nacional de Colombia, y Diego, quien nos acompaña. Tras bambalinas, vamos a estar acompañando a la maestra Gloria Ochoa. En un momento tendremos el placer de presentarla, de hablar con ella, de conocer a fondo su investigación, pero aprovecho los instantes iniciales de esta charla para dos cosas. Primero que todo, invitarlos, que probablemente algunos de ustedes han visto en redes, que venimos realizando en el mes de septiembre, la siguiente semana, del 24 al 26 de septiembre, el segundo encuentro de analistas del comportamiento con la colaboración de tres universidades: la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, la Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia, y también en compañía de la Asociación de Analistas del Comportamiento acá en Colombia, ABA Colombia. Para nosotros es un placer poder presentar este evento. Tendremos tres sesiones alrededor de la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación translacional y la profesionalización. Se nos había caído el QR, pero estamos estrenando QR. La idea es que puedan inscribirse, puedan acompañarnos. El evento es híbrido, hay modalidad presencial para los que están en Colombia, hay modalidad virtual para que usted pueda conectarse desde cualquier país. Los esperamos, tenemos más de 20 invitados para hablar de análisis de la conducta y de cómo favorecer el crecimiento de esta área de alta relevancia y evidencia para nosotros. Y pues también pegarles una pasadita o una invitación muy pequeña a que nos sigan y a que se enteren de nuestros cursos. Por el momento, el curso de bases de condicionamiento operante que va a estar dictando nuestro compañero Julián Velázquez. Pueden, por ejemplo, comunicarse con nosotros a través de correo, a través del chat, pueden preguntarnos en los comentarios también y podemos estarles enviando información. Y para que estén pendientes de nuestros talleres de análisis funcional y nuestro curso de gestión efectiva de conductas desafiantes dentro del espectro autista, que se vienen muy, muy pronto. Bueno, esto era simplemente una invitación general, contexto, para que recuerden que aquí estamos y seguimos trabajando por la difusión, la formación en análisis de la conducta. Y ahora sí los dejo con el evento real, con lo importante el día de hoy. Y para ello me voy a apoyar en mi compañera María Paula González, que nos va a estar presentando a Gloria Ochoa, nuestra invitada del día de hoy. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gloria. Para nosotros es un placer tenerte en este espacio y pues poder presentarte. Procedo con ello. La maestra Gloria Verónica Ochoa Cendejas es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México, maestra en Ciencia del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara y en Terapias Contextuales y de tercera generación por la UDIMA, España. Actualmente es doctorante en Ciencia del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, en los cuales ha sido reconocida por su trabajo de investigación. En noviembre de 2023, la Society for Neuroscience le otorgó el premio Training Professional Development Award en Washington, D.C., Estados Unidos. Y en mayo de 2023, la Society for the Quantitative Analysis of Behavior le otorgó el premio Tony Neville Memorial Student Presentation Series Award en Denver, Colorado, Estados Unidos. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación, como medición, generación y control de respuestas impulsivas, tratamiento conductual para la impulsividad, del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y el proyecto Análisis Funcional de la Conducta Verbal en el Tratamiento Médico del Paciente Infantil con TDAH del Departamento de Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En cuanto a la semblanza e investigación, la maestra Gloria Ochoa forma parte del Laboratorio de Cognición y Aprendizaje Comparado dirigido por el doctor Jonathan Buritica en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. En el laboratorio se investiga la conducta desde una perspectiva comparada utilizando distintas especies y cepas de ratas, ratones y palomas. Un área de particular interés en el laboratorio es la estimación temporal y la impulsividad, por lo que se han desarrollado y estandarizado diversas formas de medirla, tanto en su expresión motora como en la impulsividad de elección, a través de preparaciones pavlovianas y operantes en distintas especies.
El proyecto de investigación de la maestra Gloria Ochoa busca identificar mecanismos conductuales asociados con la impulsividad. Durante su maestría exploró el impacto de distintos tratamientos basados en la estimación temporal en edades tempranas con el objetivo de reducir la impulsividad de elección en la adultez en modelos animales. Actualmente, su trabajo se ha expandido en población infantil con TDAH, donde investiga el efecto del tratamiento farmacológico en conductas relacionadas con la estimación temporal, la impulsividad y la toma de riesgos, con el fin de comprender mejor los mecanismos que pueden modular estas conductas y contribuir a intervenciones más efectivas. Muchas gracias, María Paula, por la presentación y pues Gloria, un placer tenerte acá y somos todos tuyos. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Estoy muy emocionada por compartirles un poco de lo que he estado trabajando. Y voy a comenzar. Muchas gracias también por la presentación. Mi charla de este día está titulada Relación entre la estimación temporal y el descuento temporal, una propuesta para disminuir la impulsividad. Y bueno, este es uno de los puntos que voy a abarcar en esta charla. Primero, cómo se estudia la impulsividad en ciencia básica, un poquito de la investigación translacional y cómo esto va uniendo las piezas de este rompecabezas que es mi proyecto de investigación actual de doctorado, las implicaciones teóricas que podría tener. Voy a hablar un poquito de los modelos matemáticos asociados con el descuento temporal y voy a finalizar con algunas conclusiones. Entonces, bueno, iniciemos con la impulsividad y ciencia básica. La impulsividad es un concepto que ha sido definido desde muchas áreas y no existe un consenso en cuanto exactamente cuál es la definición, pero en general para nosotros, como definimos la impulsividad de elección, es un comportamiento en donde se elige una recompensa más pequeña que está disponible antes en el tiempo o de manera inmediata, en lugar de una recompensa más grande que está demorada o que toma tiempo en llegar. Y generalmente esta recompensa más grande es objetivamente óptima en términos de ganancia de recompensa. Como de los ejemplos más básicos en los que se aplica este tipo de definición es bajo el concepto de descuento temporal, en donde la elección de la opción inmediata sobre la demorada se estudia básicamente de esta forma, en donde, por ejemplo, en esta gráfica yo les presento en el eje de la X diferentes demoras y en el eje de la Y la proporción de elección a la opción grande demorada, que es LL por siglas en inglés, por larger later, y la recompensa pequeña inmediata o pequeña antes, que es smaller sooner, SS por siglas en inglés. Entonces, supongamos que yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿100 pesos ahorita o 1,000 pesos ahorita? Probablemente, como ambas opciones están disponibles de manera inmediata, en la mayoría de los casos, aquí por eso muestro en el 100%, en inmediato elegirían la LL. Pero si yo les preguntara si prefieren 100 pesos ahorita o 1,000 pesos en una semana, por ejemplo, quizá no todas las veces que se los pregunte elijan la opción más grande demorada, debido a que pues probablemente necesiten más el dinero en este momento, o hay más incertidumbre en cuanto a quién sabe si te ven una semana, o pueden pasar muchas cosas. Entonces mejor prefiero como la opción inmediata. Y en cambio, si yo les pregunto 100 pesos ahorita o 1,000 pesos en un año, probablemente la mayoría de las veces su elección sea a la opción pequeña inmediata, debido a que un año pues es bastante tiempo. Quizá piensen, no, pues ni te vas a acordar que me diste esa opción, o a lo mejor yo ya no voy a estar aquí. Un montón de variables pueden influir en elegir más la recompensa inmediata, cuando el tiempo para obtener la más grande es más tiempo. Y el descuento temporal lo que muestra es la tendencia de esta disminución por el valor de la recompensa, debido a que, como se dieron cuenta, en realidad el valor de la recompensa nunca cambió, siempre fue 100 versus 1,000, lo único que fue cambiando, se fue modificando, fue el tiempo de entrega de esta recompensa. Entonces,
la tasa en la que se descuenta la recompensa demorada podría indicar una devaluación de las consecuencias a largo plazo, y entre más pronunciada es, pues se dice que las personas son más impulsivas o los organismos son más impulsivos, y mientras menos pronunciado es esta disminución, se dice que se es más autocontrolado. Y bueno, ¿por qué es relevante el estudio de este tipo de impulsividad? Bueno, debido a que se ha relacionado a la literatura con un montón de patologías como el TDAH, la obesidad, la esquizofrenia, el trastorno de depresión mayor, el trastorno límite de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, conductas desadaptativas como el juego patológico, comportamiento criminal, conducta sexual de riesgo, adicciones, conducta suicida, entre otras. Y también con conductas no necesariamente patológicas, como ponerse el cinturón de seguridad, gastar o como ahorrar dinero. Y pues es un tipo de impulsividad que se puede contextualizar fácilmente en algunos de estos trastornos y conductas, por ejemplo, en las adicciones, cuando se intenta, por ejemplo, dejar alguna sustancia o el consumo, por ejemplo, del cigarro, se dice que las personas que están intentando dejar de fumar y que no lo logran es porque caen en la tentación, que se le dice de manera coloquialmente, del placer inmediato que produce el cigarro en ese momento, a costa de la recompensa más grande demorada, que sería, por ejemplo, una mejor salud a largo plazo. O en la obesidad, en donde se prefieren alimentos rápidos que pueden ser más placenteros y que son fáciles de preparar o fáciles de conseguir, en contra de otra elección de quizá un alimento que sea más nutritivo, pero que toma más tiempo preparar o que implica mayores procesos para consumirlo. Entonces, es por eso que, bueno, ejemplos como este hay en un montón de todos estos trastornos y conductas, y lo podemos ver fácilmente también en conductas propias, ¿no? Por ejemplo, en ahorrar dinero, cuando queremos quizá comprar algo, una recompensa o algo que sea mucho más grande o significativo para nosotros, pero caemos en la tentación de comprar impulsivamente algo que nos va a generar un placer inmediato o algo que se va a consumir rápido. Entonces, por eso es relevante el estudio de la impulsividad. Es por esto que se han propuesto diversas intervenciones para reducirla. En modelos animales, particularmente, se han propuesto algunas intervenciones basadas en estimación temporal, las cuales se ha propuesto que funcionan debido a que aumentan la presión temporal, y hay otros autores que proponen que esto es debido a que aumenta la tolerancia a la demora. Y bueno, aquí les muestro brevemente como un resumen de algunos de los artículos que consideran este tipo de intervenciones. Y en general, como no me voy a detener mucho aquí, pero quiero como que resaltar que todas estas intervenciones son basadas en estimación temporal y que todas han tenido un efecto en reducir la conducta impulsiva. Sin embargo, no todas han tenido un efecto o no han medido el efecto en la estimación temporal. Y también la mayoría de los experimentos se han hecho con ratas macho, muy pocos se han hecho con hembras. Por ejemplo, aquí tenemos uno y acá abajo está otro, pero no han hecho comparaciones entre sexos. Entonces, eso también es como alguno de los huecos que hay, que existen en la literatura, y todos se han hecho con sujetos adultos, con ratas adultas. Entonces, digamos que con este contexto, con este background de este tipo de investigaciones, lo que yo me propuse para mi proyecto de maestría fue observar el efecto que tienen estas intervenciones, pero en edades tempranas, debido a que una de las propuestas es que si esas intervenciones se hacen en una etapa crítica del desarrollo, pueden ser más efectivas con menos sesiones. Actualmente ya hay más estudios que han probado que este tipo de intervenciones funcionan incluso con 6 sesiones de intervención, pero hay otros estudios en donde utilizan más de 100 sesiones. Entonces, lo que yo proponía era que quizá podamos obtener resultados similares en mi caso fueron 16 sesiones de entrenamiento o de intervención, que sean equivalentes a 100 sesiones cuando son adultos. Entonces, digamos que es una de las propuestas más importantes o fue de
lo más importante en mi proyecto. Y las intervenciones que propuse fueron los programas de reforzamiento diferencial de tasas bajas, o DRL por sus siglas en inglés, y un intervalo variable, que enseguida les diré con más detalle cómo fue este procedimiento. Y la tarea con la que medimos la impulsividad es diferente a la que se había probado con estos tratamientos. Y la idea es generalizar estos hallazgos y que no solamente se viera el efecto con un tipo de procedimiento o con un tipo de intervención, sino como una combinación de ambas. Y bueno, este fue mi procedimiento general. Utilizamos 96 ratas Wistar divididas en 8 grupos, que estuvieron divididas por sexo e intervención. Y bueno, de los 22 a los 24 días postnatales tuvieron un entrenamiento a la palanca. Posteriormente, de los 25 a los 40 días postnatales, que es cuando se consideran las edades tempranas, tuvieron una intervención, un grupo en reforzamiento diferencial de tasas bajas y el otro en intervalo variable. Y posteriormente, a los 90 días, cuando ya se consideraban adultas, fueron expuestas a una tarea de impulsividad de elección, que fueron 3 bloques con demora creciente a la LL. La opción SS entregaba un pellet y de manera inmediata en los 3 bloques, y la opción LL entregaba 3 pellets en diferentes duraciones dependiendo del bloque, 0, 15 y 30 segundos. Posteriormente, aproximadamente a los 190 días postnatales, fueron expuestas a un procedimiento de pico, que es un procedimiento de estimación temporal en donde se puede medir la precisión y la exactitud temporal. Y de estas fueron 35 sesiones de entrenamiento a un intervalo fijo, y las últimas 20 sesiones mezclaron ensayos de intervalo fijo y de pico. Enseguida les voy a explicar con más detalle todo esto. Entonces, bueno, ¿en qué consistió el reforzamiento diferencial de tasas bajas? Que en mi caso mi criterio fue de 10 segundos. Bueno, la ratita estaba dentro de una caja de Skinner. Se le presentaba una palanca que estaba contrabalanceada entre sujetos. La primera respuesta iniciaba el contador, y la siguiente respuesta a los 10 segundos o después resultaba en la entrega de acceso al bebedero de 5 segundos con leche de fórmula sabor vainilla, la cual le gustaba mucho a las ratitas. Si respondían antes de los 10 segundos, el contador se reiniciaba, por lo que no solamente se reforzaba el esperar los 10 segundos para responder, sino que también se castigaba el responder antes, debido a que esto implicaba la pérdida del reforzamiento. Y estas sesiones continuaban hasta alcanzar 60 reforzadores o hasta que transcurriera 1 hora. Para el grupo de intervalo variable, de igual forma, la ratita estaba dentro de la caja de Skinner, se le presentaba la palanca contrabalanceada, pero esta vez la primera respuesta iniciaba el contador de tiempo, y el reforzador se entregaba después de una respuesta del intervalo correspondiente, los cuales fueron distribuidos de manera exponencial, y se utilizaron 15 valores entre 0 y 37 segundos. En este caso, las respuestas anticipadas a este intervalo no eran castigadas, es decir, no tenían consecuencia, por lo que en este tipo de programas de reforzamiento lo que se espera es que la tasa de respuesta aumente, debido a que no se sabe exactamente en qué momento va a llegar el reforzador. Y de igual forma, las sesiones duraban hasta alcanzar 60 reforzadores o hasta que pasara 1 hora. Posteriormente, en la tarea de elección impulsiva, ya cuando eran adultas, en el bloque 1, como les comentaba, era una sesión de 3 bloques, y en cada bloque aumentaba la demora. Entonces, en el bloque 1 estaba la ratita en la caja de Skinner. Una entrada al comedero activaba las 2 palancas. Esto fue para que estuviera a la misma distancia de ambas opciones. Y una de las palancas estaba relacionada con la opción SS, o la recompensa pequeña inmediata, y la otra con la LL, o grande demorada. Y pues bueno, también esto estuvo contrabalanceado entre sujetos. Las palancas estaban acompañadas de una luz que estaba arriba, y las luces parpadeaban mientras estaban las palancas disponibles. Cuando elegía, por ejemplo, la SS, se retraía la palanca y se apagaba la luz, y se entregaba un pellet de manera inmediata. Si presionaba la LL en este bloque, de igual forma se retraía la palanca y se entregaban 3 bolitas de comida o 3 pellets.
Posteriormente, en el bloque 2, después de este bloque había un blackout de 7 minutos. En el bloque 2, la contingencia para la palanca relacionada con la SS permanecía de igual forma. Y en este bloque, si respondía a la opción LL, tenía que esperar 15 segundos para obtener los 3 bolitas de comida, y la luz permanecía encendida en este tiempo, aunque la palanca se retraía. De igual forma, después de los ensayos hubo 7 minutos de blackout, y en el bloque 3 la contingencia para la palanca relacionada con la SS se mantuvo igual, la entrega inmediata, y para la LL una respuesta tenía que esperar esta vez 30 segundos para obtener las 3 bolitas de comida. Por lo que nosotros esperábamos encontrar es, aquí les muestro una gráfica en donde de igual forma en el eje de la X está la demora y en el de la Y el porcentaje de elección a la LL. Es que en la demora 0 eligieran en el casi 100%, o en nuestro criterio fue arriba de 90% de elección a esta opción, debido a que pues ambas estaban disponibles de manera inmediata, y conforme pues tenían que esperar más tiempo fuera disminuyendo esta elección. Esto es una simulación, no son datos reales, pero es más o menos lo que esperábamos encontrar. Posteriormente, para el procedimiento de pico, el entrenamiento en los ensayos de intervalo fijo, lo que ocurría era de igual forma: la ratita estaba dentro de la caja de Skinner, se le presentaba esta vez solamente una palanca, que también fue contrabalanceada entre sujetos, y la respuesta después del intervalo correspondiente, yo utilicé 2 criterios, es decir, fueron 2 procedimientos de pico de 15 y 30 segundos, y la exposición a estos intervalos fue de manera contrabalanceada, es decir, que la mitad de los sujetos primero estuvieron expuestos al procedimiento de pico con el criterio de 15 segundos y después de 30 segundos, y viceversa para la otra mitad de los sujetos. Después de la respuesta en el intervalo correspondiente, ya fuera 15 o 30 segundos, resultaba en una bolita de comida. Y después de 15 sesiones de intervalo fijo, es decir, del entrenamiento, pasábamos a la fase de prueba, en donde las sesiones eran 60 reforzadores, y esta vez el 20% de los ensayos eran de pico, en los cuales se componían exactamente igual, se presentaba la palanca contrabalanceada, y este ensayo duraba 3 veces más que el intervalo entrenado, es decir, 45 segundos para el de 15 y 90 para el de 30, y no se entregaba reforzador. Y pues lo que esperábamos es que la tasa de respuesta fuera más alta alrededor del intervalo entrenado. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí les muestro la media de la tasa de respuesta en edades tempranas. En color azul vemos los grupos de intervalo variable, y en color negro los de reforzamiento diferencial de tasas bajas. En el eje de la X les muestro las diferentes sesiones, y en el eje de la Y la tasa de respuesta por minuto. Y lo que podemos observar es que, tal cual como nos lo dicen los libros, los programas de reforzamiento generaron este patrón de tasa de respuesta correspondiente a los diferentes programas de reforzamiento. Para los de intervalo variable, la tasa de respuestas fue aumentando, y para los de RDTV fue disminuyendo. En cuanto a la tarea de elección impulsiva, aquí les muestro el área bajo la curva de las últimas 5 sesiones. El área bajo la curva es una medida de impulsividad, en donde básicamente se calcula el área debajo de la curva les había mostrado aquí. Se hace este tipo de medidas para el porcentaje de elección, y después con un cálculo de trapezoides se suma el área debajo de esta curva. Entonces, entre más pequeña es el área bajo la curva, se dice que son más impulsivos, y entre más grande, que son más autocontrolados. Entonces vamos a regresar aquí. Entonces, entre más cercanos a 1 son más autocontrolados, y entre más cercanos a 0 se dice que son más impulsivos. Y aquí les muestro los diferentes grupos. De color azul siguen los de intervalo variable, en color negro los de RDTV. Los de color morado fueron el grupo control, que no fueron expuestos a ningún tratamiento e intervención.
Y en color rojo fue un grupo de no intervención, los cuales tampoco tuvieron ninguna intervención en edades tempranas, pero sí tuvieron las mismas condiciones que los otros dos grupos experimentales, es decir, se alojaron de la misma forma, tuvieron la misma privación que los grupos experimentales, pero no tuvieron ninguna experiencia temprana. Y aquí hay algo, uno de los hallazgos como más interesantes fue que para los machos en DRL o en el RDTB parece que tuvo un efecto más grande en comparación de los otros grupos, y para las hembras fue el de intervalo variable. Entonces es como uno de los hallazgos más importantes, como esta diferencia entre sexos, de por qué generó diferentes efectos. Es algo que pues es una pregunta abierta que todavía estamos intentando ver de qué forma podemos pues contestar o acercarnos más a saber por qué generó diferentes resultados entre sexos. Y bueno, para el procedimiento de pico, aquí en una de las gráficas está en el intervalo de 15 segundos y en el otro en el de 30. Y pues aquí lo que podemos ver es que para el procedimiento de pico, estos son solamente los ensayos de pico, es decir, los ensayos en donde no hubo reforzamiento, por eso en el de 15 llega hasta 45 en el eje de la X y en el 30 llega hasta 90, y bueno, en el eje de la Y están las respuestas por minuto. Y aquí lo que pues es importante o lo más relevante es que la tasa de respuesta fue más alta para el intervalo de 15 segundos debido a la tasa de reforzamiento, debido a que se entregaba pues el doble de reforzamientos en este programa. Entonces es un resultado esperado dado esta tasa de reforzamiento, que la tasa de respuesta pues sea más alta. Y también una de las medidas de presión temporal sería como el ancho de esta curva, debido a que lo que se espera es que la máxima tasa de respuesta, o como una medida de exactitud temporal, se dé justamente en el intervalo entrenado, que en este caso fue 15 segundos, por ejemplo, y en este caso fue 30, y la forma en la que responden antes o después, las respuestas anticipadas o que son después del intervalo, entre más pequeños sea como esta línea, que sería como un equivalente a la desviación estándar, se dice que son más precisos temporalmente, y entre más alto el pico es una medida de exactitud temporal. Y bueno, también algo que nos causó como mucho, pues como que es relevante, es que los grupos en DRL, que son los que están en color negro, fueron los que mostraron la tasa de respuesta más baja, lo cual podría indicar que el entrenamiento en edades tempranas sí generó un patrón de comportamiento de tasas de respuesta más bajas comparadas con los otros grupos, lo cual pues aporta evidencia de que las experiencias en edades tempranas sí modifican el patrón de comportamiento en edades adultas, aun cuando es en un programa de reforzamiento diferente, en otra tarea, bajo otras condiciones. Y bueno, también hicimos como una correlación entre la impulsividad y la estimación temporal, que era como algo que nos interesaba mucho. Aquí les muestro en el eje de la X una medida del coeficiente de variación, que es como una medida de precisión temporal, y la medida del área bajo la curva, y vemos que tuvo una correlación negativa moderada. Aquí entre más pequeño es el coeficiente de variación, se dice que se fue más preciso, y entre más grande, que fue menos preciso. Y como ya les había comentado, entre más cercano a 1 se fue más autocontrolado, y entre más cercano a 0 más impulsivo. Y esto lo que quiere decir es que los sujetos que fueron más autocontrolados también fueron los más precisos temporalmente. Más o menos esa es la tendencia. No ocurre en todos los casos, pero de acuerdo con nuestros análisis, parece que sí hay como un efecto significativo. Y bueno, como conclusiones de esto, pues el entrenamiento en edades tempranas sí generó diferentes patrones de comportamiento, como lo vimos en la primera gráfica. El intervalo variable aumentó la tasa de respuestas, mientras que el reforzamiento diferencial de tasas bajas la disminuyó. También los resultados mostraron que el entrenamiento en edades tempranas tuvo un efecto en la elección impulsiva y en el procedimiento de pico. También encontramos diferencias entre sexos, tanto en la tarea de elección impulsiva como en el procedimiento de pico. Y bueno, esto
generó muchas preguntas y nos dejó como con mucha área que explorar, y pues qué podría generar estas diferencias es uno como de las grandes preguntas que tenemos respecto a estas conclusiones. Y bueno, ahora que terminé mi proyecto de maestría y cuando inicié en el doctorado, pues yo me preguntaba, ¿no? Como, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es, qué es en lo que quiero seguir explorando respecto a este tema que me gusta tanto? Y bueno, como ya les comentaba, hay más preguntas que respuestas, lo cual yo considero que es un proceso normal en ciencia y que incluso es como un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Que un experimento o una investigación difícilmente va a llegar como a una conclusión definitiva, final y verdadera. Siempre va a haber un montón de cosas que explorar y muchas preguntas que resolver. También, pues, otro de los procesos es como reconocer las oportunidades que tenemos disponibles y que esto nos puede permitir elegir qué es como lo más viable de todas estas preguntas que tenemos, como cuál es el camino que puede ser más viable para nosotros. Y en mi caso, pues, les voy a compartir un poquito más de por qué elegí en el proyecto de doctorado como seguir con esta línea. Pero pues básicamente fue como la oportunidad como de tener a la mano población, en mi caso que fue con TDAH. Y bueno, también algo relevante de esta línea de investigación tiene que ver con los mecanismos y esto quiere decir entender el efecto de las diferentes variables. Porque como les había mencionado al inicio, se han propuesto diferentes mecanismos para estudiar la impulsividad o para explicar la impulsividad de elección, y entre ellos sí está la estimación temporal, pero la tolerancia a la demora, por ejemplo, es de los mecanismos que más fuertemente se han propuesto. También está la memoria de trabajo, la inhibición condicionada, entre muchos otros. Entonces, digamos que tampoco es muy claro cuál es el mecanismo o si hay un solo mecanismo. Yo incluso pensaría que quizás una combinación de varios mecanismos, pero pues todavía es como una pregunta abierta. Y bueno, también algo que fue como muy importante para mí fue preguntarme pues cuál es el propósito de esto, ¿no? ¿A dónde queremos llegar con este conocimiento o con esta investigación? Lo cual pues me llevó a la investigación translacional, lo cual, bueno, quizá la mayoría ya conozca como este concepto o sepa de qué se trata. Rápidamente lo voy a mencionar para quienes no, pero en general es una investigación aplicada que busca traducir el conocimiento de la ciencia básica en aplicaciones que sean útiles para la población. Es muy común escuchar que es una investigación puente, porque lo que busca justamente es trasladar como todo este conocimiento que se hace desde la ciencia básica a la ciencia aplicada, y esto agiliza el desarrollo de tratamientos e intervenciones basadas en evidencia. Y en psicología sobre todo es como muy famoso en este momento como todas las intervenciones y los tratamientos basados en evidencia, y pues bueno, ¿de qué evidencia se refieren? Justo la que hacemos desde ciencia básica. Y pues el objetivo es básicamente transformar este conocimiento en tecnología y en prácticas que mejoren la salud y el bienestar de la población, la calidad de vida en general de las personas. Y bueno, el estudio de la impulsividad con humanos es importante para generar esta investigación translacional, aunque en la investigación preclínica con modelos animales ha avanzado en la exploración de estas variables, pues aún no hay estudios que profundicen realmente cuál es la interacción de esos mecanismos y sobre todo en humanos. Y bueno, pues aún queda mucho por hacer para llegar como a que sean aplicaciones para la población. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Hay que considerar las diferencias entre especies, explorar cómo estos mecanismos pueden tener efectos en otras poblaciones, como por ejemplo las humanas, las implicaciones prácticas de las posibles intervenciones y cómo generar esta tecnología o estas intervenciones específicas, ya sea para una población o incluso como para de forma más general, que pues ya esto es como el último paso, ¿no? Que implica como un cambio cultural en donde ya es sabido como de manera más general qué es lo que, en este caso, digámoslo como de forma más coloquial, qué es lo que provoca la impulsividad, cómo se puede entrenar, cómo se puede generar ciertas conductas que prevengan como este tipo de conducta, ¿no? Pero eso ya es como muy, muy a largo plazo. Digamos que ahorita estamos como
en este paso, que sería el 1, que es identificar la interacción de los mecanismos, tanto en animales humanos como no humanos. El siguiente paso ya sería explorar experimentos con humanos, probando diferentes intervenciones, para finalmente llegar a las aplicaciones, en donde pues ya se reduzca, se pueda como comprobar que sí son efectivas para reducir la impulsividad. Pero nosotros seguimos, digamos, como en este primer paso, en la ciencia básica, en donde todavía estamos explorando estos mecanismos y estas variables que pueden modular la conducta impulsiva. En mi caso, algo que a mí me llamó mucho la atención fue el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, debido a que, bueno, en general es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por conducta inatenta, impulsiva, hiperactiva, que está presente en todos los contextos de la vida del individuo. Y algo que particularmente me llamó mucho la atención es la relación que hay entre la impulsividad de elección, es decir, el descuento temporal, y la estimación temporal, debido a que se ha encontrado que personas con este trastorno muestran una ejecución deficiente en tareas de descuento temporal y también en tareas de estimación temporal, es decir, son menos precisos temporalmente. Y algo muy curioso es que el tratamiento psicofarmacológico, específicamente el metilfenidato, en estos pacientes reduce la elección impulsiva y aumenta la precisión temporal. Entonces, esto fue algo que a mí me pareció como muy interesante, porque justamente estos dos mecanismos que a mí me interesa explorar, que se vean como afectados de la misma forma por un tratamiento farmacológico, pues me llama mucho la atención, y esto me hace pensar que quizás sí hay como un mecanismo compartido, o quizá la estimación temporal sí podría ser como un mecanismo de la impulsividad, pero es algo que hay que seguir explorando. Entonces, bueno, con toda esta información, los objetivos que me propuse ahora para mi proyecto de doctorado, primero serían medir las variables en esta población, debido a que si hay investigación en descuento temporal, impulsividad en esta población infantil, pero no desde nuestra área de ciencia del comportamiento, por lo que la mayoría de las tareas pues tienen que ver más con pruebas psicométricas o baterías neuropsicológicas que miden este tipo de conductas, por lo que me propuse a intentar estandarizar una tarea que mida estas dos variables de forma más similar a como lo hacemos en el laboratorio. Otro de mis objetivos es observar el efecto de la ejecución de los participantes en esta tarea, en grupo de TDAH y grupo control, y además observar el efecto que tiene el tratamiento farmacológico en esta población. Y bueno, para resolver la primera de cómo medir las variables, programé una tarea en la que yo intenté como que fuera más un tipo juego, debido a que pues las personas con TDAH, sobre todo los niños, pues son muy inquietos, se distraen fácilmente, entonces es muy difícil como que presten atención a una tarea tan sistematizada, o si se sienten evaluados, luego se ponen nerviosos, etc. Entonces yo intenté como hacer como un juego en el que van pasando por diferentes escenarios, digamos, y se les van presentando las tareas. Digamos que es como el intro de esta tarea. Y la primera tarea que se presenta es una de Time Reproduction Task, en donde pues tienen que replicar la duración de un estímulo. Esto pues evidentemente es para medir la estimación temporal. Después una tarea de descuento probabilístico, debido a que también se ha relacionado este tipo de descuento tanto en TDAH como en personas impulsivas. Entonces se les presentan dos opciones con diferentes probabilidades, y una opción tiene mayor magnitud, pero con la probabilidad de no ganarla, y otra opción que es segura, la cual les da una recompensa más pequeña o de menor magnitud. Después pasan a una tarea de disección temporal,
la cual tiene duraciones anclas de 2 y 6 segundos. En esta escuchan un sonido en donde tienen que elegir si fue corto o largo el sonido. Durante la fase de entrenamiento solo se presentan estas dos duraciones ancla, y en la fase de prueba se presentan duraciones intermedias y tienen que elegir si fue corto o largo. Y finalmente una tarea de descuento temporal en donde se presentan bloques, similar al procedimiento que les mostré con ratas. Se presentan 7 demoras y en cada, digamos, como bloque va aumentando la demora de la recompensa más grande. Y para responder cómo observar este efecto, yo propuse como este diseño experimental en donde se presentan 3 fases. Es un diseño ABA. En la fase 1, pues firman el consentimiento informado, se hace una evaluación inicial y empiezan con la preprueba, que sería pues básicamente hacer esta tarea. Durante la fase 2, en realidad no hay una intervención como tal, solamente es un seguimiento hacia los padres o tutores respecto a la adherencia a la toma del tratamiento. Esto porque uno de mis grupos, el momento en el que hacen la fase 1 es cuando inician con el tratamiento farmacológico. Es decir, que esta tarea se hace antes de que empiecen a tomar el tratamiento, y para la fase 3 ya llevan aproximadamente 60 días con el tratamiento farmacológico. Entonces, por eso durante la fase 2 se hace como este seguimiento para ver si se han tomado el medicamento, si han tenido efectos secundarios, si se les ha olvidado darles el medicamento, o como para evaluar en general la adherencia. Y pues la idea es comparar la ejecución antes y después del tratamiento farmacológico en estas 4 tareas. Adicionalmente, hay otro grupo con TDAH que no tiene que no está tomando medicamento. Entonces la primera y la segunda fase y la tercera fase, perdón, van a tener como esta distancia de tiempo, 60 días, pero no va a haber consumo del tratamiento farmacológico. Y el grupo control, que vamos a hacerlo con población sin trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en edades similares y condiciones socioeconómicas similares, para hacer como la comparación. Y bueno, las posibles conclusiones que esperamos como de este estudio es observar el efecto de las variables, es decir, medir, observar qué efecto tiene el tratamiento farmacológico y en general cómo ejecutan estas tareas en personas con TDAH que pues se caracterizan por ser impulsivas y por ser menos precisas temporalmente, lo cual pues nos podría aportar información relevante respecto a cómo interactúan estos mecanismos o estas variables, y puede darnos como para posibles explicaciones o para ir proponiendo algunos resultados pues muy preliminares, ¿no? También se busca que esta investigación pues impacte como en esto translacional que les había comentado antes, que pueda contribuir a la mayor comprensión de estos mecanismos y de cómo se puede utilizar para generar intervenciones que sean más efectivas para reducir la impulsividad. Y bueno, ¿qué implicaciones teóricas podría tener esto? En general, pues respecto a los mecanismos, como ya lo mencioné, como mayor comprensión acerca de las variables que modulan la impulsividad y el efecto que tienen. También pues en la investigación en elección, esta línea de investigación es bastante extensa. En realidad hay un montón de investigación al respecto, donde se manipulan diversas variables como magnitud, duración, probabilidad. En nuestro caso, pues solo estamos manipulando, digamos, la demora y la magnitud, y también para el descuento probabilístico, la probabilidad. Entonces, pues estos hallazgos podrían también contribuir como a esta área de la elección. En el timing, debido a que, bueno, conocer el efecto de la estimación temporal en la conducta impulsiva podría contribuir a pensar en el tiempo más como una variable relevante que como una dimensión, ¿no? Que es como usualmente se considera como una dimensión más de, digamos, como del contexto, pero lo que nosotros proponemos es que puede ser una variable importante e incluso se podría considerar como un tipo de estímulo que module, en este caso, pues la impulsividad, ¿no? O la conducta de impulsividad de elección.
Y bueno, también los modelos matemáticos, debido a que en el área de descuento temporal los modelos matemáticos son un tema o un campo muy relevante, y pues estos contribuyen con la explicación y la predicción de la conducta. Se han propuesto un montón de modelos matemáticos y justamente voy a hablar un poquito de eso para como cerrar ya con esto de las implicaciones teóricas, pero en general yo creo que es como de los modelos más matemáticos más conocidos o que más impacto han tenido de nuestra área, y por eso considero que pues es relevante mencionarlos. Entonces vamos a pasar como a esta parte de los modelos matemáticos. Primero, como qué son, ¿no? Como una descripción muy general. Son representaciones simplificadas de fenómenos reales expresados mediante ecuaciones o funciones. Bueno, esto ofrece muchísimas ventajas en cuanto a precisión, por ejemplo, porque ofrecen claridad frente a descripciones que son simplemente cualitativas, que en muchos casos hay teorías que las explicaciones que ofrecen son de tipo más cualitativo, descriptivo. Entonces, cuando propones un modelo matemático, pues estás forzado como a tener mayor precisión conceptual para definir estas variables o estos parámetros, en este caso, cuando se trata de modelos matemáticos. También facilitan la replicación y el análisis cuantitativo y permiten transferir el conocimiento entre disciplinas. Es decir, que podemos estudiar el mismo fenómeno y quizá en diferentes áreas le llamen de otra forma o el concepto sea diferente, pero con los parámetros que se proponen pueden ser universalmente estudiados, por ejemplo, la demora, la recompensa, la magnitud de la recompensa, etcétera. Entonces, esto permite que podamos comunicarnos de forma menos ambigua entre disciplinas. Y bueno, esto es como un poco más general. En la ciencia, las funciones que tienen los modelos matemáticos es describir patrones observados en la naturaleza, en nuestro caso, en la conducta. También permiten predecir resultados futuros bajo diferentes condiciones, es decir, que podemos modelar desde alguna función matemática, por ejemplo, y ir modificando parámetros que nos permitan como predecir qué ocurriría sin tener que llevarlo a cabo experimentalmente, y esto nos puede dar ideas como de cómo lo podemos manipular ya de forma experimental. También permite explicar mecanismos de manera sistemática, que es mucho el caso del descuento temporal, y también comparar teorías al contrastarla con datos empíricos. Es decir, de un mismo fenómeno se pueden proponer diferentes teorías o diferentes explicaciones de por qué ocurre el fenómeno, y un modelo matemático puede facilitar como comparar estos dos propuestas teóricas y ver cuál se ajusta mejor o cuál ajusta mejor a los datos empíricos. Y bueno, en el análisis experimental de la conducta ha tenido un creciente uso. Desde los años 70, los modelos matemáticos se volvieron relevantes en el estudio de la conducta. El SQUAD, por ejemplo, que es una de las sociedades más importantes, creo, de nuestra área, pues refleja que hay un interés importante por los modelos cuantitativos. Y pues en el GEAF, que es de las revistas más importantes si no es que la más importante en cuanto a la investigación experimental del comportamiento, pues en los últimos años ha aumentado los artículos que usan modelos matemáticos como herramienta principal. Entonces, en realidad, para nuestra área es bastante relevante como el uso de estos modelos, y estas son como algunas evidencias al respecto. Y bueno, ¿qué funciones tienen específicamente en el análisis de la conducta? Pues describen procesos conductuales con mayor precisión que el lenguaje verbal, que es un poco más de lo que ya les hablaba. También facilita la comparación de las teorías y derivación de predicciones claras. Permiten pruebas críticas que identifican teorías que pueden ser viables, y también pueden contribuir a descartar aquellas que son insuficientes o a que se hagan ajustes. También revelan factores que podrían pasar desapercibidos en enfoques que son meramente descriptivos. Y bueno, los alcances y beneficios, igual que en otras ciencias, como por ejemplo en la física, un modelo puede unificar principios para explicar conductas que pueden ser diversas o complejas. También aportan marcos comunes para investigadores de distintas áreas,
no solamente con nosotros, sino también como en aplicaciones o desde la neurociencia, la economía, en el caso del descuento temporal, y hacen posible comparar teorías que parecen similares, pero cuando se expresan con palabras, pero al momento de las expresiones matemáticas nos damos cuenta como de esas sutiles diferencias y de cómo esas diferencias pueden tener un efecto que es importante o que es más relevante, que enseguida también les voy a mostrar un poco de ejemplos de esto. Y bueno, en su mejor versión ofrecen un lenguaje compartido para describir los fenómenos conductuales, lo cual es algo que para nuestra área es bastante importante y que creo que eso también permite la comunicación con otras áreas y como visibilizar más lo que hacemos o el trabajo que hacemos. Bueno, se han propuesto diversos modelos matemáticos en el descuento temporal, los cuales permiten describir y predecir el patrón de descuento de manera cuantitativa. El más famoso es bueno, no el más famoso, perdón. El primer modelo que se propuso fue el exponencial, el cual está derivado del área de las finanzas y la economía. Y aquí les voy a mostrar en esta parte de la diapositiva una simulación que hice con datos que llevo de mi experimento. Hasta el momento solo llevo, bueno, estos son de 20 participantes, entonces no son muchos datos, pero más o menos quería como mostrarles un poquito de lo que llevo. Aquí en el eje de la X, como ven, está la demora. La demora más corta pues es inmediata, son 0 segundos, y la más larga es de 30 segundos. Y en el eje de la Y está la proporción de la recompensa grande demorada o LL. Los puntos negros son los datos reales, es la media de la proporción de los participantes, y la línea como de color es el ajuste del modelo. Aquí les presento como la ecuación del modelo exponencial, y bueno, el supuesto principal es la disminución del valor de la recompensa a medida que aumenta el tiempo. Y esto implica que la tasa de descuento es la misma en cada una de las demoras, y una de las limitaciones como más importantes o de la que más se le ha hecho como crítica es que no explica el cambio de preferencias. Es decir, que se considera como un comportamiento irracional, por ejemplo, hacer un cambio de preferencias, y no permite como hacer un ajuste adecuado de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Porque organismos tanto humanos como no humanos pues tendemos a revertir las preferencias, o en algunas demoras sí elegir una opción y en otras otra. Entonces como esto no lo puede explicar este modelo. Sin embargo, pues fue muy importante, o ha sido muy importante, muy significativo para pues los futuros modelos que se han desarrollado. Entre ellos pues está el hiperbólico, el cual pues es el más utilizado en la psicología experimental y neurociencia, y tiene como característica que ajusta la conducta tiene un mejor ajuste de la conducta observada, debido a que sí explica este cambio de preferencias, o sí permite como simular este cambio de elección. Y bueno, aquí vemos que a diferencia del exponencial, pues sí se ajusta un poco mejor a los datos reales, en el caso pues de mi experimento. También está el modelo hiperboloide de Rackley, el cual incorpora un parámetro S, que es de sensibilidad al tiempo, y que se considera como no lineal, lo cual pues permite también considerar esta sensibilidad a la demora como un parámetro importante. Y aquí pues sí vemos que incluso se ajusta un poco mejor, que toca algunos de los puntos. Cuando el parámetro S es igual a 1, es equivalente al modelo hiperbólico clásico. Otro de los modelos es el hiperboloide también de Myerson y Green, los cuales, bueno, perdón, una limitación de este modelo, del de Rackley, es que no considera el efecto de la magnitud, sino que solamente el de la demora. Y en el de Myerson y Green sí contemplan el efecto que tiene esa sensibilidad tanto en la demora como en la recompensa. Y lo que hicieron fue básicamente ponerlo como exponente de toda
de toda esta parte, y aquí solamente era de la demora. Entonces fue como una diferencia que sí generó como un mejor ajuste de algunos de los datos. En mi caso es muy similar, si se fijan. Sí hay como algunas diferencias, sobre todo porque toca más de cerca algunos puntos, pero en general tienen como una forma muy similar. Estos 4, digamos que para mí han sido como los más relevantes o los que más he visto como en la literatura, por eso se los quise mostrar, pero se han propuesto infinidad de modelos matemáticos que simulan el descuento temporal, y también hay unos modelos que están basados en timing o que tienen como base esta parte de la percepción temporal, y aunque no son tan conocidos, uno de ellos es que es el scalar timing, el cual incluye parámetros de la fracción de Weber y para demora y para cantidad. Entonces, este modelo matemático pues también contribuye a cómo la precisión temporal y la precisión en cómo se perciben las magnitudes de las recompensas, pues también tiene un efecto. Y pues una de las limitaciones que tiene es que ha sido poco estudiado, poco usado en este tipo de tareas, y pues aún se requiere como de más evidencia empírica como para validar el uso de este modelo, pero al menos, por ejemplo, en mis datos parece que sí puede tener un ajuste, un buen ajuste. También aquí me faltó ponerles datos como de ajuste de R cuadrado y los QQ-plot, pero ya en el futuro tal vez se los mostraré para que tengan como mayor seguridad de si se ajusta o no a mis datos. En este momento, como son pocos, también no quise como hacerlo muy extenso, pero es nada más como para que los conozcan. También está otro que es el de la sensibilidad constante, y en de igual forma el parámetro S refleja una sensibilidad no lineal del tiempo, por eso está como exponente en la demora, y pues también es un modelo que ha sido prometedor, pero pues que requiere de mayor validación, y de igual forma pues parece que sí tiene un ajuste decente, al menos a mis datos. Otro es el modelo hiperbólico generalizado, el cual pues integra también una parte del modelo exponencial, que sería aquí, en este caso, el parámetro h, y incluye también la sensibilidad, y hace una como separación de los parámetros, lo cual permite analizar las diferencias individuales, y puede ser más preciso, sobre todo en análisis que sí son individuales. Y necesita más pruebas de confirmación para ver si esta independencia entre los parámetros puede ser importante o es relevante, ¿no? Estos modelos, pues como son muy novedosos, la mayoría no han sido como muy populares, entonces aún falta como mayor evidencia empírica para contrastarlos y ver si realmente pueden ser como una opción viable para explicar el descuento temporal. Y finalmente que es el de timer, que también es muy reciente, y se me hizo muy interesante porque integra como la historia de reforzamiento de los individuos, pero lo hace como en una propuesta más neurológica, lo cual pues creo que es interesante. Quizá ahí sea difícil ajustar nuestros datos porque pues, no nos dedicamos como tal como a registrar como correlatos neuronales, pero como parámetros libres, que fue como yo hice esta simulación, parece que puede ser algo que aporte más acerca de cuáles son las variables que pueden estar influyendo en la tasa de descuento, y pues entre ellas la historia de reforzamiento o la historia de exposición a diferentes magnitudes de reforzamiento, a diferentes demoras, y pues eso me pareció bastante interesante. Y bueno, ya para finalizar, algunas de mis conclusiones respecto a los modelos matemáticos, pues permiten una mayor precisión y comparación, es decir, traducir hipótesis verbales que decimos como de forma más teórica o descriptiva
cuando los traducimos a modelos matemáticos, pues nos obliga a ser más precisos y claros respecto a estas variables. Y pues también nos permite poner a prueba teorías que pueden ser competidoras o que proponen diferentes variables o mecanismos, y que aunque parece que son similares cuando los leemos o cuando lo ponemos en palabras, ya cuando se expresan matemáticamente vemos esas pequeñas sutilezas, como por ejemplo poner el parámetro S como exponente de la demora o de todo el conjunto de tanto de la tasa como de la demora. Y bueno, estas diferencias tienen implicaciones muy importantes debido a que las predicciones que implican, pues sí pueden tener como un impacto importante, por ejemplo, en el exponencial, que no predice estos cambios de preferencia, y que el hiperbólico en este caso sí lo hace, pues es muy relevante, sobre todo pues para explicar la conducta de organismos, tanto humanos como no humanos, porque sí presentamos como este patrón de cambio de preferencias. Y pues estas sutilezas pues tienen implicaciones tanto teóricas como aplicadas. Y bueno, también es importante como contrastar estos supuestos, debido a que los modelos pueden ajustar datos medianamente bien o de forma equivalente, pero sí es importante revisar qué implica cada uno de estos supuestos y a qué como proceso psicológico o mecanismo, para decirlo de forma como más concreta, como a qué variable es a la que está haciendo referencia, y es porque al final esa es la variable que vamos a manipular o que vamos a medir en nuestros experimentos. Entonces, pues es muy importante toda esta área de los modelos matemáticos, pero principalmente para quienes nos dedicamos como a los experimentos y a hacer ciencia más básica, pues nos puede dar ideas en cuanto a cómo a predecir qué efecto pueden tener las variables o cuál es alguna de las formas en las que lo podemos manipular para ver un efecto diferenciado, y pues esto nos puede dar como muchas ideas respecto a eso. Y bueno, ya ahora sí, para finalizar como esta charla, como conclusiones, es importante el estudio de la impulsividad, debido a que reducir la tendencia de los individuos a descontar el valor de las consecuencias que se presentan a largo plazo puede ser clave para cambiar numerosas elecciones pequeñas, pero que pueden contribuir a disminuir la gravedad de los síntomas de diversas problemáticas que están asociadas con la impulsividad, y no necesariamente que sean patológicas, ¿no? Sino como en nuestro día a día podemos identificar pequeñas elecciones que a lo mejor reflejan como este tipo de impulsividad, y que si logramos como identificar de qué forma podemos elegir de forma menos impulsiva, pues puede mejorar nuestra calidad de vida o nuestra experiencia en general. También es relevante porque, como ya lo había mencionado antes, pues la impulsividad, este tipo de impulsividad está asociado con múltiples trastornos. Entonces, generar intervenciones basadas en evidencia que sean más efectivas puede contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas y pues en general de nuestra sociedad, ¿no? Y esto es como algo que puede ser muy a largo plazo, pero no perder de vista como nuestro objetivo general cuando hacemos investigación básica. Creo que puede ser muy motivante para pues continuar investigando, y que aunque sepamos que probablemente nuestros hallazgos no se vean como reflejados en intervenciones o en tecnología de manera inmediata, sí en los próximos años, pues saber que este conocimiento eventualmente pues va a generar este tipo de cambios, y que puede contribuir también a que otros investigadores en el futuro pues tengan nuevas ideas, y pues al final eso es como parte de generar conocimiento. Entonces es muy motivante pensar en que la ciencia básica puede tener como este impacto en la sociedad. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto en caso de que tengan una pregunta, que nos animen a preguntar en un momento que empiecen las preguntas, o si después se les ocurre una pregunta y quieren como escribirme, pues aquí les dejo mi correo. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Gloria. Acá comentábamos por internet con Diego que definitivamente nos ha gustado muchísimo tu presentación.
De hecho, estaba yo acá ya pensándote a futuro porque estamos pensando en un panel de traslacional para el siguiente evento, el siguiente año. Y qué chévere saber que hay alguien haciendo traslacional. Y a título personal, que también he tenido la oportunidad de trabajar con esta población, qué bonito poder hacerlo, porque muchas veces desde la básica entendemos que esto debe ser tremendamente complicado y esta gamificación que haces y este intento por pasar la tarea y por comprender que no todo lo que venga de básica tiene que ser una tarea súper aburrida, súper compleja, creo que tiene un valor muy significativo. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y qué bonita presentación. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno que sí la disfrutaron. Sí, claro que sí. Pues entiendo que cada uno de nosotros tiene al menos una pregunta para ti, por lo menos para que tengamos la oportunidad de charlar un poquito y no dejarte ir así nada más. Pero si me lo permiten, antes voy a mostrar un par de comentarios que también tienen gran importancia. Inés nos dice por acá, excelente investigación. Fernando nos dice por acá, qué encanto leer sobre el descuento temporal y los efectos de experiencias demoradas o la correlación a edades tempranas. Y por acá Verónica nos menciona, felicidades por esta investigación, gran trabajo y horas de dedicación. Está también por ahí Julián, hola Julián, diciéndonos excelente y qué chévere, mira que a varias personas les ha gustado también la presentación. Ay, muchas gracias, qué gusto poder tener la oportunidad de compartir esto que a mí me apasiona tanto y ver que también tiene respuestas bastante positivas pues en general. Muchas gracias. Ay, vale, por ahí Jesús también nos dice, excelente charla, hola Jesús. Listo, entonces, Dieguito, si quieres empezar, ya que te uniste con nosotros, saliste detrás de bambalinas, te escuchamos. No sé, yo iba a decir que Paula, pero bueno, si me Bueno, bota no la sé. pelota a mí. Paula, ¿quieres empezar o empiezo yo? Como te parezca mejor, yo no tengo problema con empezar, pero si quieres... Adelante, go. Mi pregunta es un poquito más teórica, de hecho son dos preguntas, pero creo que están relacionadas y creo que si me respondes una, pues inevitablemente responderás la otra. Y es Muy que, bien. bueno, cuando mencionabas pues estos posibles factores que están relacionados con la inclusividad, pues hablabas principalmente pues de estimación temporal y también de tolerancia a la demora. Me interesa mucho saber qué piensas sobre si puede considerarse la tolerancia a la demora como una función directa de la estimación temporal, pues dado que pues la demora solo va a adquirir como un valor de estímulo discriminativo, pues si el organismo la percibe exactamente pues con precisión. Y relacionado con esto, la otra pregunta es si la tolerancia a la demora es un repertorio conductual que es entrenable a través del ajuste de la discriminación temporal, de la estimación temporal, o son procesos independientes que solo se correlacionan. Sí. Bueno, para la primera parte, la verdad es que hay como bastantes cuestiones que son muy controversiales, porque una de las propuestas es que justamente tener una mayor presión temporal puede llevar a que las personas tengan como información más precisa en cuanto a cuánto tiempo tienen que esperar, y esto puede disminuir la incertidumbre respecto a la llegada de la recompensa. Por otro lado, algo que yo también como que me he preguntado mucho es, bueno, si yo soy un sujeto que es muy preciso y sé que va a tardar mucho en llegar, quizá esa misma precisión pues me lleva a decir, pues entonces ¿para qué espero si ya sé que va a tardar, ¿no? Entonces están como estas dos opciones o bueno, como formas de interpretarlo también, y yo creo que la diferencia individual en los sujetos es algo pues que hay que notar mucho, porque puede que sí sean muy precisos temporalmente y aún así como considerando que esta mayor precisión les da mayor información respecto a en qué momento va a llegar el reforzador, pues puede generar el efecto contrario a disminuirla, ¿no? Sino más bien aumentarla, debido a que ya saben que sí van a tener que esperar el tiempo. Porque una de las cosas que también se ha discutido es que en realidad lo que genera la elección como inmediata es esta incertidumbre de que realmente no
no hay como mucha certeza respecto a la llegada de la recompensa demorada y pues se prefiere como lo que es inmediato, ¿no? Lo que es seguro o más certero. Entonces también es como otra forma de interpretarlo. Respecto a la tolerancia a la demora, en la literatura que yo he revisado se ha propuesto que sí son mecanismos que pueden compartir ciertos elementos, sobre todo porque, pues bueno, experimentar una demora implica un proceso de timing, pero que sí tiene que ver más incluso con cuestiones de inhibición condicionada, por ejemplo, o como se ha propuesto desde otras áreas como la neurociencia, como de inhibición de la corteza prefrontal, o sea, como literalmente una habilidad o una, pues como una conducta más de detenerte, ¿no? Como de esperar, de motora incluso. Entonces, creo que puede ser complejo, también depende de las definiciones que se propongan respecto a estos como dos mecanismos, pero yo considero que en los estudios que se ha observado que la estimación temporal tiene un efecto y aún así se propone como de, bueno, pero esto puede ser como un efecto secundario y como el mecanismo principal en realidad es la tolerancia a la demora. Creo que en realidad pues sí es más como una interpretación pues, de los investigadores, de igual forma que yo puedo decir como, es la estimación temporal y no la tolerancia a la demora. Entonces yo creo que sí falta mucho más evidencia para determinar, y aunque tengamos como esta evidencia, siempre la interpretación pues puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Quizá si diseñamos como una tarea en la que se mida como puramente la tolerancia a la demora o puramente la estimación temporal, pueda como darnos más luces respecto a esto, pero yo lo he pensado mucho, de hecho fue como una de las cosas que intenté como proponer, y la verdad es que sí está muy difícil, sobre todo porque pues el tiempo es un concepto pues también que es difícil, ¿no? Por ejemplo, en ratas, pues cómo le preguntas a la rata como de, oye, ¿sentiste que fue mucho tiempo? ¿Sentiste que fue poco tiempo? Es bastante complicado como registrar esta percepción temporal o esta sensibilidad a la demora, sobre todo pues con especies que no tienen lenguaje como tan fácil de acceder. Pero sí, no sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias por tu respuesta, en serio. Listo, perfecto. Paula, ¿esas eran tus preguntas o hay otras? No Sí, sé. o sea, eran esas dos, nada más. A Ok, ver. perfecto. Bueno, voy yo. Bueno, primero que todo, maravilloso, digamos que me encantó ver tu presentación. Ya había visto un pedacito antes, como hablábamos antes de este live, en la otra ocasión, pero había sido más cortico, entonces yo había quedado como, bueno, ¿y esto qué o qué? Entonces ahora ya entiendo un poquito mejor y me parece muy chévere en general lo que hiciste. Tenía era más como la duda de curiosidad y es, tú, ya que mencionaste de pronto los modelos, que por cierto vi dos que yo ni tenía ni idea que existían, entonces súper chévere eso también. Pero vi que usaste solo área bajo la curva, ¿no? Para los modelos matemáticos fue la proporción de lecciones. Ok, y digamos, no sé, porque no desconozco tu racional, pero ¿por qué no usaste de pronto uno de estos modelos matemáticos de descuento que nos describiste al final? Me da curiosidad bastante. La verdad es que todo esto lo saqué de un artículo que Ok. hace esta comparación. De hecho, estos que les mostré son solamente unos pocos, o sea, ahí comparan Mm, como 32 modelos diferentes. Entonces, o sea, realmente sí es muchísima la propuesta matemática que se ha hecho al respecto, y pues modelar cada uno luego sí es complicado. De hecho, justo intenté como otros más, pero por los pocos datos que tenía no encontraba como claro. que me guste, entonces pues ya no los pude mostrar. Pero si es posible, ahí les dejo como en algún comentario como la referencia para que si les interesa. Sí, a mí me encantaría, porque sí he estado como explorando esos y como por mirar cositas también por los datos de mi tesis, pero también como por pura y neta curiosidad en general. Entonces Sí. tenía esa duda. Y lo otro, más que, bueno, no, mentira, sí también tengo otra inquietud, pero es más como a modo de saber tu opinión.
Ok. Pero primero, antes de que se me olvide, por ahí en lo que mostrabas del TDAH, yo no sé si te entendí bien. ¿Cómo es que vas a hacer el seguimiento? ¿Me podrías repetir, por favor? Es que Sí, tengo una cosa que de pronto te podría servir. muchas gracias, espero que sí. El diseño es básicamente, yo en la universidad en la que ahorita estoy trabajando, eh, pues atienden a niños con TDAH, ¿no? A pacientes a infancias con TDAH. Y mi intención es como reclutar a los participantes en su primera sesión con el médico neurólogo, ¿no? Entonces, justo cuando los diagnostican y cuando les dan el tratamiento farmacológico. Entonces, la idea sería como aplicarles esta prueba antes del tratamiento y después van a la cita de seguimiento para que les den más recetas para el medicamento y para como evaluación general, para ver si hay ajuste de dosis, etcétera. Entonces, estas citas normalmente son 2 meses después de la primera cita aproximadamente, y pues como aprovechando esta oportunidad que tengo a la mano esta población, pues fue por eso que este fue como el diseño que se me ocurrió, como medirlos antes del inicio del tratamiento y después. Ese sería como uno de los grupos, que sería el grupo de TDAH con tratamiento farmacológico. Y el otro grupo, que es sin tratamiento farmacológico, pues pretendo de la lista de espera, porque hay una lista de espera enorme de meses, como pues irlos reclutando antes de la sesión con el médico, para así tener como estas dos medidas más o menos en el mismo tiempo, pero sin el tratamiento farmacológico. Ya. Ok, no, súper chévere. Entonces, lo que yo te iba a decir de pronto es una de dos, o te sirve para hacer otro estudio adicional tal vez, si es de tu interés, o al menos también te podría servir para hacer de pronto control de variables adicionales que podrían influir la medida del post-test sobre todo, y es que de pronto lo conoces, si no, pues es el Ecological Momentary Assessment, es una metodología que permite, digamos, un seguimiento un poco más flexible en términos de los ambientes más naturales de las personas. Se usa mucho originalmente en smoking cessation, y te podría ayudar de pronto si lees de la metodología, esa metodología se adapta a lo que tú quieras. Ya hasta la están adaptando a psicología clínica, una cosa loquísima, súper chévere. Entonces de pronto podrías implementarla como para tener variables de control, e incluso me enredé, lo siento. Si te diera el interés, por ejemplo, de hacer como algo en términos de medidas repetidas, también te podría ayudar bastante en eso. Entonces yo creo que eso te podría aportar bastante al método, Sí, suena diría. bastante bien. Igual si tienes ahí el dato, porque justamente voy iniciando como pues en el experimento. Les contaba, pues llevo 20 participantes, entonces todavía estoy a tiempo de hacer ajustes y también como de considerar todo esto. Ok, Entonces sí, 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 sí. sería muy, muy valioso que me lo Yo compartas. te mando el datico y hasta el artículo, no te preocupes. Muchas gracias. Listo, perfecto. Sí, 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 sí. Y lo otro que te iba a preguntar se me olvidó, pero pues ya que. Cosas Si se típicas te mías. ocurre después me dices. Dale. Ok, no, lo mío es más una opinión que quisiera de Gloria, porque es algo que siempre le pregunto a todas las personas que trabajan en descuento, y Diego lo sabe, creo que Paula también ya me conoce en ese sentido, y es esta discusión de la K en el modelo hiperbólico. Básicamente, cómo se ajusta esta idea de que tenemos, o mejor, cómo esta variable de ajuste puede ser interpretada desde tu punto de vista. Sé que mostraste diferentes modelos, de hecho me pareció tremendamente interesante el modelo que incluía esta capacidad como de los ensayos pasados del individuo. Sé que hay investigaciones también con respecto a la percepción del futuro y si en ese futuro también vendrá el reforzamiento. Digamos que esto es solo una opinión, y básicamente desde tu experiencia, tanto con los estudios bueno, todos los estudios con animales y en los estudios con animales humanos, ¿qué le hace falta a esa fórmula? ¿Cómo podemos interpretar esa K? ¿Es sensibilidad a la demora? ¿Es percepción temporal? ¿Es timing? ¿Es predicción del futuro? O sea, me interesaría saber, como profesional que trabaja en el tema, tu opinión. Pues creo que como para mantenerme sin mucha controversia, me apegaría como mucho a lo que se ha propuesto tradicionalmente respecto pues a la tasa de desvalorización, sí, desvalorización de la recompensa, ¿no? Como
al final, pues en nuestro modelo, pues es lo que indica qué tan rápido cae la curva, ¿no? Y hay muchas propuestas, por ejemplo, la de Amy Odum, que me parece muy interesante, de si la K puede ser considerada incluso como un rasgo de personalidad, lo cual me parece pues sumamente interesante y que justo señala como una crítica respecto a esto, ¿no? O sea, tenemos este parámetro que en realidad nadie sabe bien cómo definir, no sabemos exactamente qué es, pero que lo tratamos como si fuera un rasgo de personalidad, lo cual pues desde nuestra área sería impensable decirlo así tal cual, ¿no? Pero que justo creo que es como parte del aporte de los modelos matemáticos que nos permiten como poner en duda como, bueno, y este parámetro funciona para este modelado matemático y se ajusta, pero ¿qué significa, no? Teóricamente, ¿cómo lo explicas? Y creo que yo no me siento como todavía muy, con la suficiente evidencia como para aventurarme a proponer algo respecto a la interpretación, pero sí creo que es importante, pues, tomar en cuenta todas estas interpretaciones y finalmente, al seguirlo usando, pues, no perder de vista que tal vez podemos contribuir un poco en cuanto a la interpretación pues, de este parámetro tan misterioso. Sí, de hecho, justo lo preguntaba por el artículo de Odum acerca del rasgo de personalidad y tiene que ver con la idea de que básicamente tú estás afirmando desde tu investigación que el entrenamiento nos hace más precisos y que reduce la impulsividad. Y si el entrenamiento cambia esto, pues básicamente no es un rasgo de personalidad. Entonces tienes ahí una discusión o un dato relevante para esta que muchas veces ha sido motivo de discusión en nuestro grupo de investigación. Entonces, qué chévere por ese lado. Sí, sí, sí. Quizá si nos encontramos por ahí en algún congreso o algo de forma más informal, podemos como hablar más libremente de qué pensamos acerca de eso. En este momento sí me siento como muy comprometida a seguir lo que teóricamente se ha dicho. Perfecto. En duda a los grandes expertos. Listo, perfecto, Gloria. Chicos, no sé si tenían alguna otra duda, comentario. Yo de pronto, agregando un poco a la discusión que estabas haciendo ahorita sobre la K y qué significa, justamente yo trabajo principalmente en descuento social, digamos que la ecuación es homóloga a la descuento temporal, solo que en lugar de K tenemos la S, y en la S es la misma cuestión que es la S, ¿no? El mismo parámetro. Y en cuanto a esto, pues claramente también lo que hemos visto, el dato que tenemos justo ahorita, que igual hay que contrastarlo y demás, es que en efecto esta S no es algo como una predisposición, como algo por el estilo, sino que está más determinada por factores contextuales que pueden terminar siendo mucho más determinantes que alguna predisposición anterior. Entonces, solo era como para hacer ese comentario y que pues sí, esta discusión sobre la K, sobre la S siempre va a ser bastante... Paula le atinó a lo que a mí se me olvidó preguntar. Era justo eso, pero Sí, sí. no puedo evitarlo porque pues, lo que estoy ahorita como intentando indagar es justamente sobre los factores contextuales en ese parámetro en específico, que pues en mi caso es la S, pero que pues puede ser la K en descuento temporal. Sí. Sí. Bueno, no más comentarios, ¿seguros? Hay un comentario de Daniel, yo, por si acaso Gloria quiere responderlo, si no yo también lo respondo, no hay lío. Dice, ¿dónde se puede leer sobre la K? Para principiantes, claro. Ay, ojalá yo hubiera preguntado eso. Una pregunta. Pues creo que yo de los justo como artículos más divulgativos o como que hablan de forma más general, sí sería como este de Amy Odum. Recuerdo que también hay uno del doctor Quilin, pero no recuerdo exactamente cómo se llama. ¿Te A refieres ver, al de The Arithmetics of Discounting, creo que es? ¿O te sí, refieres a otro? no, creo que sí es este. Okay. Sí, en donde sí describe como de forma más, pues, descriptiva cada uno de los parámetros y cómo se miden.
Creo que sí, me parece que es ese. Así como para principiantes, pues, ¿qué tan principiantes, no? También porque luego sí pueden ser conceptos muy difíciles y, por ejemplo, no se tienen como bases de álgebra, entonces tal vez si están como en esa área un poco débiles, pues lo primero sería estudiar álgebra y ya después quizá como meterse más en cuanto a cómo modificar ciertos parámetros. Pero no sé si tú, Diego, tengas como alguna otra propuesta. Sí, yo coincido que de pronto, si ya tienen como algo de costumbre en leer un artículo científico en inglés, el de Odum de I am a K, you're a K, es muy buena opción, es un muy buen resumen. Hay uno un poquito más actualizado que es estilo review que dice cosas parecidas pero con actualizaciones, que es de 2020, que es como Outcomes and Rewards of Discounting, una vaina así, review. Yo ahorita solo me acuerdo que es review y que está también en la JEAP. También sencillo de leer. Y ya, digamos, si ustedes no quisieran un artículo y más bien algo que ustedes encuentren en un libro, yo no me acuerdo si el libro de Rasmussen tiene alguna descripción del modelo de descuento temporal, probablemente si la tiene es el modelo hiperbólico de Mazur, que fue el segundo que Gloria mostró. Y si no, hay un libro que se llama, déjenme yo lo busco, pero los editores son Florence Di Gennaro Reed y Derek Reed, y el capítulo 6 o 7, si no estoy mal, son como los que hablan de elección, entonces es una introducción a los modelos de matching, de igualación, desde igualación básica hasta la igualación generalizada, y en algún punto luego empiezan a hablar de economía conductual e introducen los modelos de economía conductual en psicología operante, que es básicamente los modelos de demanda operante y los modelos de descuento temporal. Entonces eso también es una opción que es más o menos, digamos, como digerible. Si no estoy mal, porque ahorita la memoria me está fallando un poquito, en el volumen 1 del handbook de la APA de Behavioral Analysis, editado por Greg Madden, hay un capítulo específicamente dedicado a Delay Discounting. Si no estoy mal, o sea, de pronto esté cometiendo un error en ese sentido, pero no creo. Y a ver si me acuerdo algún otro. Y creo, pero ahí sí ya de verdad no estoy seguro por memoria. El libro de Science of Learning, segunda edición de Pear, creo que es 2016. Tiene algún capítulo donde menciona muy por encima de eso y tiene apéndices donde menciona ese y otros modelos matemáticos hasta donde me puedo acordar en este momento. Ya si quieren de pronto algo que implique pues con interpretación teórica y con, digamos, con otras cosas relacionadas como ya modelos de autocontrol y, digamos, implicaciones de cómo lo, comilla, aplican, pues el libro de Racklin de la ciencia del autocontrol. Ya está, esos son como Sí. varias referencias que ahorita me puedo acordar. Sé que hay más, pero ahorita ya la memoria no me da. Sí. También como un artículo que yo revisé, que no es precisamente como de descuento temporal, pero que habla de modelos matemáticos en general en el área, es el de Mazur en 2006, que se llama Mathematical Models and the Experimental Analysis of Behavior. Sí, ese artículo es muy bueno y además mete los modelos de concurrente encadenado, entonces, Sí. sí. Sí, la verdad es que creo que igual como algo muy introductorio a modelos matemáticos, sí tiene como una sección de descuento temporal, entonces a lo mejor ahí no profundiza mucho en el parámetro K, pero para los que quieran como iniciar como a profundizar más en este tema, yo creo que ese es un muy buen artículo introductorio respecto a, pues, qué es un modelo matemático, qué implicaciones tiene, cuál es la importancia de aplicarlos en nuestra área y justo tiene como una analogía muy bonita como menciona en la física, cómo un modelo matemático pudo contribuir a unificar unas teorías que ahí estaban como compitiendo. Entonces, creo que es una buena analogía de cómo nuestra área también puede contribuir. Ok, súper. Por ahí Israel Barona también dice el Willy Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning, creo que ese es el que editó Frances McSweeney. Entonces hay un capítulo de Green y Myerson, sí tengo una breve remembranza de eso. Entonces también les puede servir. Y acá nuestro querido Julián también agrega que el capítulo de El Handbook de la APA, volumen 1,
de Paul Soto y Jesse Dallery es una buena introducción a entender modelos matemáticos, aunque está más enfocado a matching, pero sí, también les sirve. Entonces, ahí tienen muchachos, tienen un montón de cosas por leer, no se preocupen. Sí, vaya que sí. Nunca se acaba, nunca llegas al punto en el que dices, ya averigüé todo respecto a esto, ya soy experto. Siempre Sí, es, tal cual. necesito saber más de esto, hay todavía más, hay siempre mucho que leer y que explorar. Entonces, sí, luego puede ser como todo un proceso de repente puede ser frustrante, pero cuando recuerdas que de hecho es bueno que siempre estés como pensando y creyendo que aún te falta saber, ya te puedes vivir más tranquilo. Tal cual, tal cual. Ok, bueno chicos, entonces, brevemente antes de despedirme y solo por recordarles a nuestros invitados que los esperamos en el segundo encuentro de analistas de la conducta online o acá presencial en nuestras diferentes universidades. Pueden inscribirse a través de nuestro QR, si ya les escribieron, o bueno, si ya se inscribieron, debes estar próxima a llegarles los enlaces y invitarlos a que nos sigan acá para el curso del condicionamiento operante de Julián Velázquez y para nuestros próximos cursos en análisis funcional y gestión efectiva de conductas desafiantes. Digamos que por el día de hoy solo nos queda agradecer a nuestra invitada. En serio, Gabriela, ha sido un placer conocerte, saber que hay gente trabajando en esto. Me entretuve muchísimo en la charla, la disfruté y espero que todos nuestros invitados hayan podido también disfrutarla. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes mi proyecto y sí es bastante positivo como toda esta retroalimentación y espero en el futuro pues seguir colaborando con ustedes. Ha sido muy, muy grato. Muchas gracias. No, muchísimos éxitos en tu doctorado y qué chévere tener a futuro que tengas la oportunidad de presentarnos tus datos de doctorado. Será un placer por acá, siempre bienvenida. Muchas gracias. Listo, entonces muchísimas gracias Diego por acompañarnos, muchísimas gracias Paula y pues a todos ustedes que tengan una muy buena noche. Hasta luego.